Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de una consulta. ¿Sí? El ejercicio es acerca del gradiente y de la derivada direccional, entonces pues espero nos sirva para afianzar un poquito más los conceptos y para dejar ya del todo claro esto. ¿Sí? Entonces, dada la superficie f de xy igual a x cuadrado más 3y cuadrado, encuentre el gradiente en el punto 3,4. Digamos que esa primera parte del ejercicio es la parte fácil, la parte matemática, la parte de derivar y ya. Y después viene una pregunta ya un poquito más elaborada en la que dicen, ¿existe en este punto sobre la superficie alguna dirección en que pueda iniciar movimiento con un ángulo de elevación de 2 grados? ¿Y cuál es esa dirección en la que se logra eso? Entonces, vamos a iniciar con la parte sencilla. Entonces, primero calcular el gradiente. Entonces, dada la función, lo que hacemos es derivada respecto a x, luego derivada respecto a y, armamos nuestro gradiente, ¿sí? ¿Sí? Y ese es el gradiente en el punto xy. Sin embargo, nosotros vamos a hacer todo el análisis sobre el punto 3,4, entonces por eso es que reemplazamos. Entonces, gradiente en el punto 3,4, entonces sería 2 por 3 y el 6 que teníamos por el 4 que reemplazamos. Entonces, ya después de todo eso, tenemos nosotros nuestro primer punto, que es hallar el gradiente. Entonces, esa era la parte A, la parte relativamente corta. Sin embargo, significa que hasta ese punto de hallar el gradiente debemos saberlo analizar, ¿sí? Entonces yo voy a profundizar un poquito ahí, en ese punto inicial, para que nos quede más fácil asimilar lo de los 2 grados de elevación, ¿sí? Entonces, sigamos hablando del gradiente. Cuando yo calculo un gradiente en la posición 3, 4, y me da 6i más 24j, yo puedo sacar la magnitud, que para nuestro caso hemos visto que la magnitud del gradiente en ese sitio está asociada a la tasa máxima de cambio, ¿sí? O sea, esa tasa máxima, recuerden que es como la pendiente de movimiento, ¿sí? Que por cada unidad que se muevan, qué tanto van a subir en z o a bajar en z. Como estamos hablando del valor absoluto, ¿sí? Y de la magnitud del gradiente, pues nos va a decir es qué tanto aumenta, ¿no? Y para el lado opuesto, pues lo que van a hacer es estar bajando. Entonces, en el caso de este gradiente, que era 6 y 24 las componentes, nos queda que la magnitud del gradiente es raíz de 6 al cuadrado más 24 al cuadrado, y eso nos dio 24,74. ¿Sí? Aproximadamente, pues ustedes me por favor corrigen y verifican que esto esté bien. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces, para analizar eso, vamos a ver unas gráficas primero. Entonces, para poder ver todas las gráficas, quiero que vean que el punto que nosotros analizamos es un punto en el espacio tridimensional, ¿sí? Ese punto en 3D pues debe tener unas coordenadas x, y y z. Según el ejercicio estamos analizando la coordenada 3,4, z, ¿sí? Pero la z está sobre la superficie, o sea, sobre x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces lo que hacemos es encontrar la coordenada de z reemplazando. Entonces ya no sería x cuadrado, sino 3 al cuadrado más 3 veces 4 al cuadrado. Entonces nos quedaría que ese punto en z es de 57 unidades. Entonces estamos ubicados en la coordenada 3, 4 y 57 en el espacio tridimensional. Entonces vamos a iniciar con esta vista. Entonces es el dibujo de la superficie. ¿Sí? Ahí podemos ver la superficie, ese que decía z igual a x cuadrado más 3y cuadrado. Es toda esta superficie que está acá. ¿Sí? El punto que estamos analizando se encuentra acá. ¿Sí? Tiene coordenadas en x, acá está el eje x, de 3, ¿sí? En y de 4, ¿sí? Y en z de 57. Noten que esto es una escala deformada, ¿sí? Lo que se mide en distancia de una unidad en x no es lo mismo que se mide en distancia, o sea, una unidad de estas no es lo mismo que una unidad acá medida en z, ¿sí? Están en diferentes escalas para que en el dibujo se pudiera ver un poquito más grande la zona del dibujo, ¿sí? Pero no las vayan a confundir, ¿sí? Fíjense que acá nos estamos moviendo de 20 en 20. Por eso es que el 57 se ve como una línea tan corta. Bueno, entonces estamos en esa coordenada.
¿qué nos dijo el gradiente? Entonces el gradiente nos dijo que en ese punto era de 6i más 24j. ¿Sí? Ese gradiente es ese vector rojo que está ahí. Entonces, si yo me muevo 6i, ¿sí? Ese 6i más 24j es relativamente, podemos buscar factor común aquí, 6i más 4j. Entonces, para movernos en la dirección de ese vector sería, por cada unidad que nos movemos en X, nos movemos 4 en Y. Entonces, si yo me ubicara ahí, movimientos en X, vamos a hacer. Entonces, fíjense que hacia dónde aumenta el valor de X. Entonces, si yo me muevo hacia acá una unidad, imaginemos que esto es una unidad. Si de larga, entonces vamos, eso es una unidad. Y una unidad en Y es algo así. Entonces hay que movernos. Eso. 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que nos marcaría la dirección sería este vector, ¿sí? Sin embargo, ese vector hay que multiplicarlo por 6, ¿sí? Y recordar que como estamos deformando el eje Y, ¿sí? No se va a ver así como lo estoy dibujando yo, sino se va a ver probablemente achatado, ¿sí? Entonces, quería que vieran que esa línea que acabé de trazar, ¿sí? Coincide con la línea del vector que está dibujado ahí en la superficie, el que está puesto acá, este vector, ¿sí? Ahí lo hice con una cabeza, con la flecha, con una cabeza grandísima para que la pudiéramos notar bien, ¿sí? Hacia allá, ese es el gradiente de la función, ¿sí? Y es lo que indica es el sitio, si ustedes fuesen una persona sobre ese terreno, ¿sí? El sitio hacia donde debe empezar a moverse la persona para que aumenten de altura lo más rápido posible, como intentar coger esa montaña y cogerla por el lado donde la pendiente es más difícil, ¿sí? Como intentar escalar, o sea, me he dicho caminar por el lado de mayor pendiente. En una vista lateral, ¿sí? Estamos viendo ahí la misma flecha, ¿sí? Y acá ya nos permite hacer el análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que la magnitud del gradiente sea de 24.74? Que si yo me muevo en la dirección de esa flecha, la tendencia en dirección es que por cada unidad que se mueve hacia acá sube 24.74 unidades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que no se ve en escala, ¿sí? Porque el dibujo en Z está de 20, acá, bueno, acá se ve de 10 en 10 en esta gráfica, ¿sí? Pero eso es lo que me está marcando la máxima pendiente, ¿sí? O sea, este 24 de acá, o sea, ese gradiente que encontramos nos dice es que la tendencia es que si se ya daban un paso, tendrían a subir 24 veces más, 24.74 veces más. Si ya llevamos ese dibujo a una escala 1:1, ¿sí? Vamos a ver algo como esto, ¿sí? Donde se dibuja, por ejemplo, fíjense que acá el eje X está dibujado, ¿sí? Con unidades así de largas, ¿sí? En Y tenemos la misma unidad y en Z tenemos la misma unidad, ¿sí? Se ve que el punto de análisis está en coordenada, entonces 3 en X, 4 en Y 57 en Z, ¿sí? Ese es mi X, Y y Z, ¿sí? Y que acá se nota mucho más la pendiente tan fuerte que tenemos en ese punto, ¿sí? Si nos movemos en la dirección de la línea roja, ¿sí? Visto desde un lado, o sea, usted estaría ubicado acá y la tendencia es que si usted da un paso, sube 24 punto algo pasos, entonces imagínense un ángulo así, eso casi parece, vamos a exagerarlo acá un poco para que lo podamos ver como triángulo, algo así. Entonces que si esto mide 1, esos son 24.74 pasos. O sea, eso es una inclinación gigantesca. O sea, es más, si quisiéramos sacarle, por ejemplo, a esto un ángulo, ¿sí? Nosotros diríamos que tangente de ese ángulo es el opuesto, que es 24.74, ¿sí? Sobre el adyacente, que es 1, porque decíamos que ese es el concepto de la derivada del gradiente. Y nos queda que alfa es tangente inversa de 24.74. Alfa
Entonces sería tangente inversa de 24.74. O sea, aproximadamente 87.69 grados. O sea, es un ángulo, eso parece casi un ángulo de 90. O sea, es una pendiente grandísima. O sea, en ese momento, si usted está en este punto, en el punto de coordenadas 3,4, y se mueve en esa misma dirección, o sea, si usted está acá en ese y se mueve en la dirección que le dice el gradiente, o sea, 6i más 24j, la tendencia es que usted se va a mover con un ángulo de elevación de 87, o sea, prácticamente va a ascender por un muro. O sea, usted se estaría moviendo hacia allá. O sea, eso sería su ángulo de elevación en ese momento. De 87.69. ¿Sí? Es una pendiente abrumadora. O sea, ustedes están ubicados detrás de ese muro, ¿sí? Y deciden moverse hacia donde está la línea de hechos a subir, ¿sí? Escalar. Esa es la parte A del ejercicio. Entonces, la parte B lo que nos dice es que si existe algún sitio, bueno, alguna dirección en la que se trabaje con un ángulo de elevación de 2 grados. Entonces, vamos a hablar de la parte B. Entonces, parte B o parte 2. Entonces, vamos a buscar 2 grados de elevación. Entonces, para hacer la comparación, vean, están ubicados en el sitio, pero no quieren moverse con un ángulo de 87. Quieren que la pendiente no sea así de grande, ¿sí? Sino que sea más pequeña, o sea, que la pendiente sea de apenas 2 grados. O sea, me he hecho es que casi, esto es como pedirle que se mueva sobre una curva de nivel. O sea, casi, no es una curva, es casi sobre la curva de nivel. ¿Sí? Entonces, por lógica, la persona acá en la gráfica se ve que si usted se va hacia el frente, donde está la flecha, va al 87, pero si se mueve hacia los lados, el ángulo se reduce. Si pasa de tener ese ángulo a tener ángulos más bajos y más bajos. Hasta que si usted llega a formar 90 grados con el gradiente, el ángulo es de 0. ¿Sí? Pero la idea no es llegar hasta el 0, la idea es llegar solo hasta ¿dónde? Hasta un ángulo de 2 grados. Entonces, de eso se trata el ejercicio. Vamos a ubicarlo para que sea un poquito desde arriba. Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando entonces utilicemos por acá nos serviría trabajar con esta imagen primero. Entonces ya sabemos que estamos ubicados acá. Ese es el punto de partida. Estamos buscando movernos en una dirección U. La dirección U que nos garantice que el ángulo sea de 2 grados. O sea, nos vamos a mover. Ya sabemos que si nos movemos exactamente formando 90, no vamos a subir. O sea, ya no sube absolutamente nada, se mantiene sobre la curva de nivel. Pero no es mantener, no es subir poquito. Entonces va a ser muy parecido a los 90. Muy parecido a los 90. Pero puede ser para allá o para acá. Entonces estamos buscando ese U con el que se logra un ángulo de elevación de los 2 grados. En el dibujo nosotros estaríamos haciendo esto. Se está ubicado en el, coloquemos por acá el plano XYZ, X, esto es Z, esto es Y, está ubicado por acá en el punto P. Y nosotros lo que buscamos es hacer un movimiento sobre el vector U, o sea, en la dirección de U, y generar un incremento
de altura, ¿sí? De tal manera que ese incremento nos bode acá un ángulo de 2 grados. Entonces, si yo hablo de que son 2 grados, ¿sí? Y que U es unitario, ¿sí? Que esto mide 1. Cuando hagamos el análisis nos va a quedar que la tangente de los 2 grados es igual a h sobre 1. O sea que la tangente es igual simplemente a h, ¿sí? Y si le hacemos el análisis de la derivada direccional, ¿sí? Esa altura que usted está cambiando, en la que usted está generando ahí, es la derivada en la dirección u de la función. Y estamos pidiendo que nos dé cuánto, que nos dé h, ¿sí? Como el vector es unitario, pues h es el mismo tangente de 2 grados. ¿Sí? Recuerde que estamos hablando de 2 grados, entonces procure que la calculadora esté en grados, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a estar buscando. ¿Qué pasa? Que de ese unitario yo no conozco las coordenadas. O sea, yo no sé exactamente. Si fueran buscando que fuera de 0, yo buscaba que fuera ortogonal. Pero me dicen que son 2 grados. Entonces necesito un vector u desconocido. Entonces vamos a decir que nuestro vector u desconocido tiene una componente en x y una componente en y. Pero que nosotros dijimos que era unitario, entonces a cuadrado más b cuadrado debe ser igual a 1. Entonces con eso es que nos vamos a encargar de encontrar los valores. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? Entonces, la derivada direccional, recuerden que es el producto punto entre el gradiente de la función y el vector de dirección. Entonces, para el caso del ejercicio que estamos analizando, nosotros estamos hablando del gradiente de la función, pero en la coordenada 3, 4. Lo que estamos analizando es el dónde empieza. Y el vector u hace referencia al de coordenadas a, b. Y esta derivada direccional nos debe dar la tangente de 2 que representa la altura cuando tomamos un lado adyacente de una unidad completa. Entonces, reemplazando, nosotros sabemos que el gradiente en ese sitio nos había dado 6i más 24j. Entonces vamos a reemplazar, nos quedaría 6i más 24j, ¿sí? Que multiplica a n más b en j. Y esto es igual a tangente de grados. Entonces, como la idea es saber los valores de a y de b, para poder conocer en qué dirección nos tenemos que mover, vamos a intentar despejarlo de acá. Entonces, para facilitar las cosas, como es 6 y 24, sacamos factor común. Nos quedaría 6 factor de i más 4j, producto punto a i bj, igual a tangente de 2. Entonces nosotros vamos a pasar el 6 a dividir, ¿sí? Y hacemos el producto punto. Entonces al hacer el producto de punto nos queda i que multiplica a por i, entonces sería a más 4b igual a tangente de 2 grados. Recuerde que son 2 grados, ¿sí? Tenemos dos variables desconocidas, pero es que sabemos que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, porque es unitario. Entonces de acá despejamos a, entonces sería a es igual a tangente de 2 grados. A esto es igual a tangente sobre 6, ¿no? Porque pasamos a dividir el 6 para que nos quede como más sencillo. Entonces nos quedaría que a es tangente de 2 grados sobre 6 menos 4b. Reemplazamos y quedaría como tangente de 2 grados sobre 6 menos 4b todo al cuadrado, que es a más b cuadrado igual a 1. De ahí es una cuadrática que vamos a desenvolver y encontrar los valores de b, valores posibles de b. Entonces nos quedaría tangente cuadrado de 2 sobre 36 menos, entonces 2 por la tangente de 2 sobre 6 por 4b, ¿sí? Más 16b cuadrado. Todo esto más b cuadrado igual a 1.
De acá nos quedaría que 17b cuadrado menos, simplificamos, entonces sería como 8 sobre 6, es como tener 4 tercios de la tangente de 2 que multiplican a b, más la tangente cuadrada de 2 sobre 36 menos 1 igual a 0. ¿Sí? Resolvemos esa cuadrática y nos salen dos valores de b. Entonces los valores de b, por favor los verifican. Entonces son 0.2439 y menos 0.2412. Regálenme un segundo, los verificamos. Entonces sería menos b, que serían 4 tercios de la tangente de 2 más o menos la raíz de los 4 tercios al cuadrado las 4 veces entonces 0.243904. ¿Sí? Y cuando trabajamos con menos, es menos 24.1165. Bueno, está más o menos bien. Entonces esos son los valores de b. Entonces, a partir de los valores de b nosotros despejamos los valores de a. Entonces nos quedaría, de acá despejamos a, entonces sería a es igual a más o menos la raíz de 1 menos b cuadrado. O sea que tenemos lo siguiente. Entonces para b igual a 0.2439, nosotros tenemos los valores de a que pueden ser iguales a más o menos 0.9698. ¿Sí? Y para los valores de b de menos 24.12, ¿sí? Tenemos los valores de a de más o menos 0.9705, ¿sí? Aplicando esta fórmula de la raíz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos ser conscientes de lo que estamos calculando acá, ¿sí? Entonces, recuerde que uno al elevar, ¿sí?, al cuadrado expresiones, uno puede generar soluciones falsas, ¿sí? Conocer más o menos la raíz al hacer un despeje, no todas las soluciones las vamos a tener. En este caso vamos a verificarlas. Entonces, recuerden que la meta de nosotros acá, entonces el resumen, es que el gradiente, o sea, la derivada direccional, debe ser igual a la tangente de 2.
O sea, cuando yo hago 6,24 producto de punto A, B, tiene que darme tangente de 2. ¿Sí? Positivo porque estamos hablando de un ángulo de elevación. ¿Sí? O sea, de todas formas es pequeño, pero estamos subiendo. Entonces, reemplazando, o sea, cuando yo haga 6A más 24B, debe darme aproximadamente lo que es la tangente de 2. Entonces, tangente de 2 es aproximadamente 0.0349. ¿Sí? Si utilizamos digamos, todas esa cantidad de cifras. Si nosotros revisamos de las opciones que nos generaríamos acá, entonces nosotros podríamos tener los siguientes vectores U, las opciones. Hasta dónde vamos. Entonces, yo podría decir que mi vector U es igual a. Entonces, acuérdense que A es la componente en I, ¿no? Entonces podríamos tener 0.9698i más 0.2439 en J. Pero también tenemos la opción de 0.96 negativo, 9698i más 0.2439 en J. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos estos valores de A y de B, ¿sí?, en esta fórmula, ¿sí?, para el primer caso, entonces vamos a llamarlo a este U1 y a este U2. Para el caso de U1, entonces sería 6 que multiplica 6, 0.9698 más 24 que multiplica a 0.2439. Claramente esto va diferente de 0.0, ¿sí? Porque esto a 24 veces 0.24 da muchas unidades. Vamos a hacer las cuentas como por dejar completo el ejercicio. 0.9698 más 24 que multiplica a 0.2439 da 11. O sea, este 11 es diferente. 11.6712 es diferente de 0.034. Entonces esta combinación, primera combinación, no es válida. Si es una solución nula, una solución que no corresponde. En la segunda vamos a reemplazar, entonces sería 6 por menos 0.9698 más 24 por 0.2439. Entonces eso nos daría 0.036, que es aproximadamente el 0.0349. Si lo hiciéramos el ejercicio con todas las cifras significativas, desde la primera respuesta debería darnos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces esta es la opción que nosotros vamos a manejar, ¿sí? O sea, no se va a trabajar con más y con menos, sino solo con el menos acá. En el otro hay que hacer un análisis similar. Entonces tenemos un posible U3, que sería trabajar el positivo del 0.97, 0.9705 y con el menos 0.2412, menos 0.24, 0.24 en J. Y la otra opción sería menos 0.9705 y menos 0.2412 en J. Y utilizando el mismo análisis de reemplazar para revisar que den parecido a tangente de 2, o sea, deben dar igual, ¿sí? Pero yo lo he parecido porque estamos aproximando las cifras cuando hicimos el cálculo de la raíz. Entonces, esta opción se descarta y esta queda. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a estar trabajando solo con dos posibilidades. Hay dos direcciones en las que ustedes arrancan a moverse y se mueven con una elevación de 2 grados. Entonces sería, una es la de, entonces,
menos 0.9698i más 0.2439 en J. Y la otra es moviéndose en 0.97 positivo, 9705 y más 0.2412 en J. Entonces esas son las dos posibilidades para moverse con ángulo de elevación de 2 grados a partir de ese punto. Gráficamente, vamos a colocar estos dos. Quiero que los vean. Entonces, como ustedes pueden ver, este era el punto de análisis. Acá está el punto de análisis. Si nos movemos en la dirección del gradiente, que es el vector rojo, ¿sí? El ascenso es con una pendiente de 86 puntual. Si nos movemos hacia la línea hacia el vector verde o hacia el vector azul, ¿sí? Que representan a cada uno de estos dos vectores que encontramos, el ángulo de elevación es muy suave, ¿sí? Es casi como movernos en el horizonte, si se dan cuenta. Entonces, pero no es exactamente 0, sino son 2 grados. ¿Sí? Y vistos desde arriba, bueno, desde arriba no, vistos desde el lateral, se ve que los ángulos de elevación, ¿sí? Son de aproximadamente 2 grados, ¿sí? No son completamente 0, sino son 2 grados, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que estos dos ángulos en 3D no deberían pues verse como tal los dos al tiempo, ¿sí? Sino que yo les estoy mostrando más o menos cómo se ven desde el lateral, ¿no? Y pues eso sería todo lo de ese ejercicio, sería moverse en esa dirección para lograr que el ángulo de elevación sea de 2 grados. Errores que se pueden cometer: de pronto no descartar de forma adecuada cuando uno saca estos valores del más y el menos, y uno pueda, en vez de hacer un ejercicio en el que usted esté aumentando, o sea, fíjese que este es para subir, usted se mueve en la dirección opuesta del vector azul y de pronto está bajando con una pendiente de 2 grados, o sea, no es un ángulo de elevación, sino es un ángulo de depresión. Lo mismo puede suceder allá con el opuesto del verde, ¿sí? Que es cuando se trabaja con los otros signos. Este lo que obtiene de pronto, en algunos casos, es no un ángulo de elevación, que es hacia arriba, sino un ángulo de depresión.